Hola, bienvenidos a Eventos y Opinión. Este es un nuevo capítulo. Tenemos un montón de temas, como podéis ver, y ahora mismo entramos. Pero solo antes de empezar, una petición. Si os gusta, por favor, suscribíos. Dadle a like, lo que se dice siempre. Esto es algo que me recomienda YouTube. Y como este canal es muy pequeño, le voy a hacer caso. Y sobre todo compartirlo para que esto pueda llegar a más gente, a gente que le pueda interesar naturalmente. Y si no te gusta, pues dale a dislike, porque también es bueno saber lo que gusta y lo que no, y coméntalo. Y yo te recomendaría que te suscribas igual, porque oye, tener un hater siempre vale la pena. Bueno, bromas aparte, a continuar. Pero suscríbete, ¿eh? Venga, hasta luego. Astra falla el lanzamiento de su Rocket 3. Astra es una compañía centrada en producir cohetes pequeños pero capaces de poner cargas de hasta 150 kilos en órbita sol sincrónica. Esto puede sonar a poco comparado con otras compañías, pero lo que Astra busca es competir en versatilidad y capacidad de respuesta, algo muy poco común y deseable en el mercado del espacio. Astra ha estado trabajando en secreto desde 2016, dándose a conocer al público finalmente en febrero de 2020. Actualmente tienen su propio banco de pruebas, fábrica de cohetes, un modelo ya diseñado y completo de lanzador y un espaciopuerto en Alaska. En marzo de 2019, Astra fue seleccionada por DARPA para su desafío de lanzamiento, como uno de los 3 finalistas entre más de 60 candidatos. El desafío de DARPA ofrecía hasta $12 millones a la compañía que pudiera lanzar 2 cargas pequeñas a órbita baja, con muy poco tiempo de aviso, desde 2 sitios de lanzamiento distintos y todo dentro de un mes. El desafío quedó finalmente desierto, tras fallar primero los otros 2 competidores, quedar solo Astra, pero no poder completar el primer lanzamiento a pesar de permitírsele una pequeña extensión del plazo. Tras la experiencia del desafío, Astra ha continuado intentando de todas formas, y es ese intento independiente lo que ha llevado a la anomalía del 23 de marzo. El cohete ha quedado dañado, pero nadie ha resultado herido. El concepto de Astra es muy interesante, ya que intentan conseguir que sus lanzadores funcionen con muy poco personal. Además, todo lo necesario para el lanzamiento, incluido el cohete, cabrían en un solo contenedor, en un container, permitiendo una operativa extremadamente ágil de despliegue, preparación y lanzamiento. Sin duda, Astra es una compañía que valdrá la pena seguir en el futuro. Primer lanzamiento de las Fuerzas Espaciales Americanas. Las recientemente creadas Fuerzas Espaciales de los Estados Unidos han realizado el primer lanzamiento bajo su responsabilidad. A pesar de sufrir un retraso in extremis de más de 1 hora por problemas con un sistema hidráulico, el lanzamiento ocurrió finalmente este jueves 26 de marzo. En concreto, ha sido el satélite AEHF-6, que ha sido ensamblado por Lockheed Martin, incluyendo un sistema de comunicaciones muy avanzado de Northrop Grumman. Tal como indica su nombre, ya se habían lanzado otros 5 satélites del tipo AEHF al espacio. Los satélites AEHF pesan unas 6 toneladas y este último lanzamiento completa el grupo previsto. Los satélites AEHF están diseñados como grupo para cubrir toda la superficie terrestre y actuar como relés seguros. Las tasas de transferencia de datos que permiten los satélites AEHF son de un máximo de 8 megabits por segundo. Esto, que no parece muy impresionante, no refleja la utilidad real de la constelación AEHF. Su ventaja más importante es que sus sistemas son independientes de la red de comunicaciones normal, por lo que elimina muchas fuentes de espionaje y hackeo, además de ser por su diseño muy resistente al bloqueo de señales. Con los satélites AEHF en órbita, las Fuerzas Espaciales de los Estados Unidos esperan tener un método de comunicación seguro entre infraestructuras militares críticas de su nación, así como permitir a su presidente y mandatarios críticos de países aliados la posibilidad de comunicarse por voz y datos de forma segura en casi cualquier situación. Los aliados que también están involucrados en el proyecto AEHF son Australia, Canadá, Holanda y el Reino Unido. AEHF fue lanzado por un Atlas V de la United Launch Alliance, ULA, que lo puso en una órbita de transferencia. A partir de ahí, será el AEHF-6 el que, utilizando sus propios motores, se colocará en órbita geosincrónica. Junto con el AEHF,
el Atlas V tenía la misión de poner en órbita un pequeño CubeSat llamado TDO-2, también de las Fuerzas Espaciales. Este pequeño satélite tenía como misión servir para el calibrado de sistemas ópticos y de telemetría por láser. Todo el personal involucrado en el lanzamiento ha tenido que respetar las recomendaciones y restricciones impuestas para dificultar la expansión del coronavirus en los Estados Unidos. El satélite argentino SAOCOM-1B pospone su lanzamiento por el coronavirus. Este jueves 30 de marzo estaba previsto el lanzamiento del satélite argentino de observación por radar SAOCOM-1B mediante un cohete Falcon 9, pero el lanzamiento ha tenido que posponerse debido al coronavirus. La Agencia Espacial Argentina, la CONAE, ha anunciado el aplazamiento del lanzamiento. La decisión se tomó tomando en cuenta las restricciones actuales que afectan la disponibilidad de recursos argentinos y extranjeros. Esos recursos serían necesarios no solo para la puesta en órbita, sino también para las operaciones posteriores del satélite. El satélite ya se encuentra desde febrero en Estados Unidos y permanecerá guardado en los hangares de SpaceX hasta la nueva fecha del lanzamiento. El satélite SAOCOM-1B, junto con el ya lanzado SAOCOM-1A, forma parte de un sistema de observación climática mediante radar, lo que le permite funcionar en situaciones en las que los satélites meteorológicos más tradicionales no son útiles, como en zonas nocturnas o con capas nubosas densas. SAOCOM-1B iba a lanzarse en órbita polar. Además del SAOCOM-1B, en el mismo lanzamiento se iban a poner en órbita dos satélites más pequeños, el Sequoia de Capella Space de 100 kilogramos y el microsatélite Gnomes de PlanetiQ. Capella Space es una compañía de San Francisco que pretende lanzar 7 satélites de mapaje por radar, y el Sequoia será el primero de su grupo. Gnomes es también el primero de un enjambre de 20 miembros construidos para medir el estado atmosférico estudiando el atenuamiento detectado en señales emitidas por satélites de posicionamiento global. El satélite argentino era sin duda el cliente más importante para este lanzamiento, por su masa de 3 toneladas. La NASA y el Ejército revisan el fallo de motor de SpaceX. Tanto la NASA como el Ejército americano han comenzado una revisión de las causas del fallo que un motor Merlin 1D tuvo el 18 de marzo, cuando el Falcon 9 afectado realizó el lanzamiento de 60 satélites Starlink. La razón de la revisión es que la NASA planea utilizar en mayo una combinación del cohete Falcon 9 con una cápsula Crew Dragon para llevar 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional. Dado que este será el primer lanzamiento de seres humanos con el Falcon 9, es perfectamente comprensible su preocupación, aunque esto hubiera sucedido con toda seguridad con cualquier otro sistema de transporte espacial para humanos. En el caso del Ejército, la revisión se debe a que SpaceX es un contratista seleccionado para lanzar cargas militares de alto valor para los Estados Unidos, incluido el próximo lanzamiento de un nuevo satélite GPS, originalmente planificado para el 29 de abril. Este tipo de revisiones son totalmente normales cuando hay algún tipo de anomalía. En este momento, los planes de lanzamiento del nuevo satélite GPS están muy cerca de un punto crítico, ya que el próximo paso es la carga de combustible propio. Este es el combustible que el satélite utilizará para maniobrar durante toda su vida útil. Vale la pena recordar que a pesar del fallo de motor, la misión de Starlink fue un éxito, debido a que el resto de motores del Falcon 9 compensaron el fallo, manteniendo la combustión más tiempo de lo originalmente planificado. De hecho, esta era la segunda vez que un motor Merlin falla. En octubre de 2012, un Merlin 1C, precursor de los motores de la serie 1D actuales, falló durante una misión de reaprovisionamiento de la Estación Espacial Internacional. En esa ocasión, el Falcon consiguió también compensar el fallo y llevar la Dragon a su destino, aunque no pudo poner en órbita otra carga del mismo vuelo, el satélite ORBCOMM, como misión adicional. La redundancia operacional es una capacidad muy valiosa que solo algunos lanzadores tienen. Rocket Lab detiene sus lanzamientos por el coronavirus. Rocket Lab ha detenido el calendario de lanzamientos que tenía establecido, siguiendo las directrices del gobierno de Nueva Zelanda para contener la pandemia. Esta compañía, que es una de las más innovadoras en la actualidad, está especializada en el lanzamiento de pequeñas cargas mediante su cohete Electron.
Electron es un pequeño lanzador que permite poner cargas reducidas en órbita baja con un coste muy competitivo y con alta frecuencia. La compañía ya ha puesto 48 satélites en órbita mediante su plataforma, lo que la convierte en un jugador muy interesante en esta franja del mercado. La compañía tiene 2 sitios propios de lanzamiento, uno en Nueva Zelanda y otro en Estados Unidos. Esto le permite lanzar cargas privadas y gubernamentales de forma rápida y eficaz. Además de su servicio de lanzamiento normal, Rocket Lab ofrece una plataforma llamada Photon para integrar experimentos orbitales sin tener que preocuparse por la infraestructura básica necesaria en un satélite. Photon ofrece a sus clientes servicios de comunicaciones, control de posición y aviónica. Rocket Lab ha declarado que, al igual que hizo SpaceX en su momento, ahora está desarrollando métodos para poder reutilizar la primera etapa de su booster. En su caso, planean un retorno en el que el frenado sea únicamente aerodinámico, sin ignición de motores para decelerar. En su visión de futuro, el booster acabaría abriendo un innovador sistema de frenado final por paracaídas, para ser finalmente recogido por un helicóptero antes de tocar la superficie del océano. La NASA selecciona a SpaceX como transportista para el Lunar Gateway. La NASA ha seleccionado a SpaceX como proveedor comercial para llevar cargamento, experimentos y suministros a la futura estación espacial Gateway que se pondrá en órbita lunar. El contrato es un avance muy importante en el programa Artemis de la NASA para volver a la Luna, con el objetivo de volver a pisar el satélite con astronautas en 2024 y conseguir una presencia sostenible en su superficie. SpaceX tendrá que entregar cargamentos tanto presurizados como expuestos al vacío del espacio. En palabras de Jim Bridenstine, administrador de la NASA, el Gateway es la piedra angular de la arquitectura a largo plazo de Artemis, y esta capacidad de carga en espacio profundo integra a otro colaborador de la industria en nuestros planes de exploración lunar en preparación para una futura misión a Marte. La NASA planea múltiples misiones de aprovisionamiento en que las naves de carga permanecerán entre 6 y 12 meses cada vez. Estos son contratos a precio fijo, pero con un número indefinido de entregas por cubrir que garantiza al menos 2 misiones por proveedor con un máximo de $7.000 millones para todos los contratos en conjunto. La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, ha comentado que volver a la Luna y apoyar la exploración futura del espacio requiere transporte de cantidades de carga importantes a costes aceptables, y que a través de las colaboraciones con la NASA, SpaceX ha estado entregando suministros y experimentos científicos a la Estación Espacial Internacional desde 2012, y que se sienten honrados de continuar el trabajo más allá de la órbita terrestre, llevando cargamento al Gateway. El contrato logístico de servicios del Gateway permite a la NASA encargar misiones por un máximo de 12 años, con un periodo de 15 años de rendimiento, permitiendo añadir otros proveedores. Estas misiones apoyarán los planes de la NASA con colaboradores internacionales y comerciales, mientras desarrollan la experiencia y capacidades necesarias para enviar humanos a Marte. Al parecer, SpaceX utilizará una nueva versión de la Dragon, bautizada Dragon XL. Esta nueva nave podría alcanzar la órbita del Gateway utilizando un Falcon Heavy. Algunas fuentes han reportado que la Dragon XL será capaz de entregar hasta 5 toneladas de carga en cada viaje a la futura Estación Espacial Lunar. La Dragon XL será capaz de acoplarse de forma automática a la Gateway, de forma similar a como la Crew Dragon se acopla a la Estación Espacial Internacional. Este anuncio es una gran noticia para SpaceX, pero también para los que consideran el Gateway un concepto valioso en el programa Artemis, dado el hecho de que esta estación espacial lunar había sido eliminada del camino crítico para el primer alunizaje tripulado de Artemis, planificado en 2024. En este momento el Gateway incorpora a Europa, Canadá, Japón y Rusia, además de Estados Unidos. Entre los socios comerciales, Maxar Technologies se encargará del módulo de poder y propulsión previsto para 2022. Northrop Grumman es responsable de un módulo habitable
para 2023, mientras que Lockheed Martin es el líder del contrato de la cápsula Orión y Boeing se responsabiliza de la etapa principal del cohete SLS. De momento, no se ha seleccionado quiénes serán responsables de los módulos de descenso a la superficie lunar. Canadá aportaría un brazo robótico similar al que utiliza la Estación Espacial Internacional, mientras que Europa aportaría un módulo de comunicaciones y reaprovisionamiento de combustible. Con este contrato logístico se pone una piedra más de la infraestructura lunar de los años 20 de este nuevo siglo. La Gateway debería ser capaz de permitir la presencia de astronautas durante 1 o 2 meses cada vez. Esta última noticia de SpaceX siendo seleccionada por la NASA para hacer transporte de cargamento de distintos materiales, experimentos y suministros al Gateway, yo creo que son muy buena. Es muy buena, es una gran noticia. Yo creo que es una gran noticia por distintas razones. Por un lado es buena para SpaceX porque significa que va a tener continuidad de negocio con el gobierno, con una de las ramas del gobierno de los Estados Unidos. Aparte de los lanzamientos que se le encargan por medio de las distintas agencias gubernamentales que quieren colocar cargas en órbita, el hecho de tener un acuerdo, un contrato importante, otro contrato importante con la NASA es muy significativo, especialmente en un periodo en el que el futuro de la Estación Espacial Internacional pues seguramente comenzará a decaer. Y yo creo que también es importante, no solo por el hecho de que tenga un impacto positivo en SpaceX y que además justifique desarrollo de productos que están destinados a un uso que está más allá de la órbita baja terrestre, esto es muy muy importante, sino también por el hecho de que realmente expresa que, la continuación del interés por el Gateway. Y en el capítulo anterior, que fue el primero, de Eventos y Opinión, ya comentaba las razones políticas por las cuales yo creo que el Gateway es muy interesante, pero me gustaría incidir un poco en otras razones que no son políticas y que a veces quizás no se comentan, pero yo creo que son realmente significativas. El Gateway es como si fuera, y aquí entro, en una razón más, el Gateway es como si fuera una nave espacial en un viaje de largo recorrido hacia otro planeta, pero que está lo bastante cerca de la Tierra para que si hay un problema podamos responderlo bastante rápido. ¿A qué me refiero? Tenemos una pequeña estación espacial que tiene unos suministros, unos recursos, que va a tener astronautas, estando unos periodos de tiempo definidos, relativamente largos, no tanto como la estación espacial que tenemos actualmente, pero largo. Y el entorno en el que se encontrará esta estación, el Gateway, es un entorno mucho más parecido al que una nave espacial camino a Marte se encontraría que el entorno en el que está la Estación Espacial Internacional. Y esto es importante. Mucha gente puede pensar que la Estación Espacial Internacional está en un entorno que es parecido a lo que sería un viaje a Marte, pero no es verdad. No es verdad. Por un lado, la Estación Espacial Internacional es mucho más grande de lo que sería en cuanto a espacio aprovechable. Como decía, en lo que se refiere a espacio aprovechable, la Estación Espacial Internacional es mucho más grande de lo que sería una nave, tal como están planificadas, en un viaje interplanetario. Pero además, lo que sucede con la Estación Espacial Internacional es que se encuentra en una zona del espacio que todavía está muy protegida de la radiación. Y eso hace que los astronautas no estén sometidos a una situación real de exposición a radiación similar a lo que sería un viaje interplanetario. Por otro lado,
el comportamiento de la Estación Espacial Internacional es distinto al de lo que sería una nave en una situación de viaje interplanetario, porque se encuentra en órbita alrededor de la Tierra y por lo tanto hay periodos importantes, y además en órbita baja, y por lo tanto hay periodos en los cuales está en la zona oscura, que está oculta la luz del Sol por la posición de la Tierra respecto al Sol, y hay otros periodos en los cuales está expuesta a la luz solar y el reflejo de la luz solar en la Tierra. Y esto genera un estrés desde un punto de vista térmico y energético, pero es un entorno distinto de lo que sería un viaje interplanetario. El Gateway, por el tipo de órbita que está prevista alrededor de la Luna, estaría básicamente siempre expuesta a la luz solar. Y nunca estaría, o durante muy poco tiempo, estaría expuesta a un reflejo muy importante por parte de la luz del Sol reflejada en la Luna. Esto quiere decir que el Gateway sería lo más parecido que podemos tener a una nave interplanetaria en lo que se refiere a exposición a la radiación solar durante todo el periodo en el cual se encuentran los astronautas. Y también a otro tipo de radiaciones. Sin embargo, tiene una gran ventaja sobre una nave interplanetaria real, y es el hecho de que si hay un problema, se puede salir de ahí muchísimo más rápido. Se puede salir de allí muchísimo más rápido. Se pueden hacer operaciones de rescate perfectamente posibles y ya planificadas de antemano en caso de que haya problemas en el Gateway. Sin embargo, si no hacemos esto, si no hacemos algo así como un ensayo de cómo sería un viaje interplanetario antes de hacerlo, y luego tenemos un problema a medio camino, no podemos hacer absolutamente nada para ayudar a los astronautas. Y esto yo creo que es importante. Si juntamos esto a las razones políticas que he comentado anteriormente para la existencia del Gateway y algunas razones científicas que se han comentado y que aquí no voy a tratar, yo creo que realmente es algo interesante. Realmente es algo interesante. Yo creo que todavía tenemos bastante que aprender sobre cómo construir cosas en órbita, sobre todo cómo construirlo de forma más barata, cómo vivir en el espacio y cómo hacer las cosas de manera eficiente. Y yo creo que el Gateway nos va a ayudar. No es la panacea, yo creo que hay que hacer muchísimas más cosas, hay muchas ideas que se tienen que explorar, y una de ellas que yo creo que es importantísima y que de momento no se está tomando en cuenta, es el hecho de generar de alguna manera gravedad artificial, en principio por rotación, naturalmente. Las razones son comprensibles, pero llega un momento en que hay que empezar a planteárselo seriamente. En fin, esta es el apartado de opinión hasta ahora. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.